Por un lado, Victoria Blackwood, la magnate cuyo poder parecía ilimitado. Por el otro, Jasmine Washington, la mujer sencilla pero con lazos profundos que la billonaria apenas comprendía. Victoria, en su arrogancia, intentó comprar la custodia del pequeño Tyler, el nieto que apenas toleraba, con un único designio: borrarlo de su existencia y sepultar sus crímenes. Lo que jamás anticipó es que esa acción era la pieza final en un plan forjado a lo largo de 3 años implacables. Un plan urdido para desvelar una verdad que no solo involucraba fraudes financieros, sino también la oscura y fatal tragedia de su propio hijo, Adrien. Esta no es meramente una crónica de una disputa familiar. Es la saga de cómo Jasmine transformó la arrogancia de su adversaria en el arma definitiva para derribar una dinastía entera. Antes de que revele cada detalle de cómo se desarrolló este fatídico encuentro en el cementerio, necesito un pequeño favor que fortalece inmensamente nuestro trabajo. Por favor, pausa este video ahora mismo. En serio, puedes pausar y dinos en los comentarios de qué ciudad y país nos acompañas. Es increíble ver el alcance de nuestra comunidad. ¿Ya dejaste tu mensaje? Genial. Entonces, aprovecha estos instantes para suscribirte al canal y dejar tu like en este video. Así, YouTube garantiza que recibas más relatos impactantes de superación y justicia como este. ¿Todo listo? Entonces prepárate, porque la travesía de Jasmine Washington es la prueba irrefutable de que la perseverancia es el instrumento más potente de los injusticiados. Vamos a la historia. Jasmine Washington era un soplo de resiliencia en medio del caos de la gran ciudad. Una joven mujer negra con la piel color canela y ojos que guardaban historias de muchas batallas silenciosas. Trabajaba duro como camarera en una ruidosa cafetería en el centro, donde el olor a café fresco y pan de queso se mezclaba con el murmullo constante de las conversaciones apresuradas. Era un sábado lluvioso de otoño, el tipo de día en que las nubes parecían abrazar los edificios y la ciudad entera se acurrucaba bajo un manto gris. Jasmine tenía 20 y tantos años, pero la vida ya había esculpido en ella una madurez precoz, forjada en la lucha diaria para sobrevivir y más aún para proteger al pequeño Tyler. Aquel día, 15 de octubre de 2018, un día que se convertiría en un hito indeleble en su memoria, Jasmine había conseguido un día libre raro. La tumba de Adrien, el padre de Tyler, era su refugio, un pedazo de tierra sagrado donde podía llorar sin juicios y sentir su presencia de alguna manera. Tyler, su pequeño de 5 años, con rizos apretados y ojos curiosos que espejaban los de su padre, estaba a su lado, encogido bajo el paraguas que apenas los protegía de la llovizna fina. Jasmine, con su abrigo raído y los zapatos ya gastados, sentía el frío húmedo penetrar en sus huesos, pero el dolor en el pecho era mucho más profundo que cualquier frío físico. Apretó la pequeña mano de Tyler, sintiendo la fragilidad de la infancia en sus dedos y la responsabilidad abrumadora de ser todo para él. La lápida, fría y gris, parecía burlarse de su dolor, con el nombre de Adrien Blackwood grabado allí, un recordatorio constante del futuro que les fue robado. Jasmine había conocido a Adrien en circunstancias difíciles, en un periodo de su vida en que apenas podía ver un mañana, y él había sido un rayo de sol, un atisbo de esperanza que se apagó demasiado rápido. Su muerte, un año antes, aún era una herida abierta, supurando en su corazón, y cada día se preguntaba cómo seguir adelante sin él. Tyler, ajeno a la profundidad de la angustia de su madre, señaló una mariposa azul que se posó brevemente en una flor marchita, y la inocencia de su gesto rasgó el velo de tristeza de Jasmine, trayendo una tenue sonrisa a sus labios. Fue en ese instante de vulnerabilidad compartida que una sombra alta e imponente se proyectó sobre ellos.
Una mujer con un abrigo de lana oscura y guantes de cuero impecables, llevando un aura de poder y frialdad que parecía succionar el calor del aire a su alrededor. Era Victoria Blackwood, la madre de Adrien, una billonaria conocida por su fortuna y por su genio implacable en los negocios. Victoria no esperaba encontrar a nadie allí, mucho menos a una joven negra llorando junto a un niño en la tumba de su hijo. Sus ojos, gélidos como el invierno, barrieron a Jasmine y Tyler con una curiosidad casi desinteresada, como si estuviera evaluando dos piezas de un rompecabezas que no encajaban en su visión del mundo. Jasmine, por su parte, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La presencia de Victoria era opresiva, cargada de un peso que parecía succionar la propia vida del ambiente. Instintivamente tiró de Tyler hacia sí, como si pudiera protegerlo de aquella aura fría y distante. El silencio que siguió fue denso, lleno solo del susurro de las hojas secas en el suelo y el tic-tac insistente del reloj interno de Jasmine, que parecía gritar «peligro». Victoria, que rara vez demostraba alguna emoción más allá de la calculada indiferencia, notó el parecido asombroso del niño con Adrien. Los mismos rizos oscuros, la misma forma de los ojos, el mismo lunar sutil sobre la ceja izquierda. Un shock de reconocimiento recorrió su rostro, una breve grieta en la fachada impasible, antes de ser rápidamente reemplazada por una expresión de desagrado. Fue Victoria quien rompió el silencio. Su voz, cuando finalmente sonó, era fría y cortante como trozos de hielo. «¿Quién es usted?», preguntó con los ojos fijos en Tyler. No había amabilidad o curiosidad genuina en su voz, solo una fría demanda de información. Jasmine sintió un escalofrío, una sensación de invasión, como si su dolor y su momento íntimo hubieran sido brutalmente interrumpidos por una fuerza implacable. Respiró hondo, tratando de controlar la rabia que comenzaba a burbujear dentro de ella. «Mi nombre es Jasmine Washington, y este es mi hijo, Tyler», respondió Jasmine, la voz un poco embargada por la emoción, pero con una firmeza que la sorprendió. No necesitaba darle explicaciones a esa mujer, pero algo en la intensidad de la mirada de Victoria le impedía simplemente dar la espalda. Tyler, sintiendo la tensión en el aire, se escondió un poco más detrás de las piernas de su madre, aferrándose a su abrigo. Victoria entrecerró los ojos, un destello de cálculo bailando en sus iris. Una pequeña sonrisa de desprecio apareció en los labios de Victoria, un gesto casi imperceptible que conllevaba una carga de desdén. «¿Hijo?», repitió la palabra dicha, con una entonación que transformaba la paternidad en algo cuestionable, casi vulgar. «¿De Adrien?». Era una afirmación disfrazada de pregunta, una forma de probar los límites de Jasmine y la validez de su historia. La mujer rica no podía concebir que su hijo, heredero de tanto, pudiera tener un hijo con una camarera, mucho menos una negra. El prejuicio era un veneno sutil en sus palabras, escurriendo como un río subterráneo. Jasmine sintió la sangre hervir en sus venas. Aquel tono de superioridad, la forma en que Victoria la menospreció con una sola palabra, fue un detonante. Pero sabía que no podía perder la calma. Tyler estaba allí, observando, absorbiendo cada matiz de aquella interacción. «Sí, de Adrien. Él es el nieto que usted nunca supo que tenía», respondió Jasmine, su voz ahora firme y desprovista de cualquier temblor. Miró a Victoria con una intensidad que la billonaria no esperaba, una mirada que decía «sé quién es usted y no me va a intimidar». Victoria Blackwood retrocedió un paso, la sorpresa finalmente transparentándose en su semblante. El aire que la rodeaba pareció volverse más pesado, denso con la incredulidad y quizás una pizca de furia contenida. Volvió a mirar a Tyler, esta vez con un análisis más profundo, como si buscara en cada rasgo del niño la confirmación de aquella improbable estirpe. La idea de tener un nieto que desconocía
Más aún un nieto cuya madre era una mujer como Yasmín, parecía ir en contra de cada fibra de su ser, contra el orden impecable de su mundo meticulosamente construido. Tyler. Victoria pronunció el nombre del niño, casi como un susurro, y por primera vez hubo un atisbo de algo diferente en sus ojos gélidos, una chispa de confusión, de una emoción que no lograba identificar de inmediato. La escena era una paradoja. La billonaria, acostumbrada a dictar el curso de la vida de todos a su alrededor, estaba allí, desarmada por una verdad innegable que emergía de la tumba de su propio hijo. La lluvia fina seguía cayendo, lavando la acera y quizás los velos de sus propias ilusiones. Victoria carraspeó, recomponiéndose rápidamente, la máscara de frialdad volviendo a su lugar. «Quiero al niño», declaró, la voz ahora cargada de una autoridad incuestionable, como si estuviera dando una orden a uno de sus subordinados. «¿Cuál es su precio? Dígame lo que quiere, y le garantizaré que nunca más necesitará trabajar un solo día en su vida». Extendió la mano como si fuera a sellar un acuerdo, la palma abierta, ofreciendo una fortuna a cambio de una vida, de un niño. Para Victoria, todo tenía un precio, y estaba acostumbrada a pagar lo que fuera necesario para obtener lo que quería. Yasmín sintió un nudo en la garganta, una mezcla de ultraje y repulsión. La propuesta, aunque tentadora para muchos, era una afrenta a su dignidad, al amor incondicional que sentía por Tyler. Victoria la veía como una mercancía, una pieza a comprar y desechar. «Él no está en venta», respondió Yasmín, la voz embargada, pero con una convicción que sorprendió a Victoria. «Mi hijo no tiene precio, y no necesito su dinero para cuidarlo». La negativa fue un golpe en la arrogancia de Victoria, un desafío inesperado a su omnipotencia. Los ojos de Victoria se entrecerraron peligrosamente, y la fina capa de cortesía se deshizo, revelando la furia que hervía por debajo. «No sabes con quién estás hablando, chica. Soy Victoria Blackwood, y cuando quiero algo, lo consigo». Su voz bajó un tono, convirtiéndose en una amenaza velada, una promesa de que la negativa de Jasmine tendría consecuencias. Tyler, percibiendo el cambio brusco en el tono de la conversación, se encogió aún más, sus pequeños ojos fijos en las dos mujeres, captando la animosidad que flotaba en el aire. Yasmín, sin embargo, no se intimidó. La ira de Victoria no era nada comparada con el dolor que ella ya había soportado. Respiró hondo, sacando de algún lugar una fuerza que no sabía que poseía. «Sé exactamente con quién estoy hablando, señora Blackwood», dijo Yasmín, la voz ahora sorprendentemente tranquila, casi fría. «Y usted no va a conseguir lo que quiere. Tyler es mi hijo, y lo protegeré de usted y de cualquiera que intente hacerle daño». El desafío estaba lanzado, y la billonaria, por primera vez en mucho tiempo, estaba sin palabras. Victoria Blackwood observó a Yasmín con una furia creciente, un brillo peligroso en sus ojos. La negativa de la joven camarera no era solo una afrenta, era una anomalía en su mundo donde el dinero compraba todo y a todos. Estaba acostumbrada a que la gente se doblegara a su voluntad, y la insolencia de Yasmín era un insulto personal. «Te arrepentirás de esto, chica», siseó Victoria, las palabras derramando veneno, antes de darse la vuelta abruptamente y marcharse del cementerio, dejando un rastro de tensión y un silencio pesado atrás. Yasmín la observó partir, el cuerpo tembloroso, pero no de miedo, sino de una rabia controlada que burbujeaba en su pecho. La propuesta de Victoria, aunque chocante, había reavivado una llama dentro de ella. Durante 3 largos años, desde la muerte de Adrien, Yasmín había trabajado silenciosamente, no solo para sobrevivir, sino para desvelar la verdad detrás de la muerte del padre de su hijo. Había reunido información pacientemente, pieza por pieza, sobre los crímenes corporativos de Victoria, la corrupción, el lavado de dinero. Todo estaba documentado, guardado en un lugar seguro, esperando el momento adecuado
para ser revelado. En aquel cementerio silencioso, bajo la llovizna que insistía en caer, Jasmine sintió una fuerza renovada. La furia de Victoria era la prueba de que estaba en el camino correcto. La verdad era que Tyler no era solo hijo de Adrienne y Jasmine. Él era, en realidad, hijo de Adrienne y Jessica Blackwood, heredera de una parte de la fortuna familiar que Victoria había robado décadas antes. Jessica, que había sido una querida amiga de Jasmine, le había confiado la custodia de Tyler poco antes de desaparecer misteriosamente, víctima de las maquinaciones de Victoria para encubrir sus crímenes. Jasmine recordaba vívidamente el día en que Jessica, pálida y asustada, le entregó a Tyler un bebé de apenas unos meses en una noche fría y lluviosa. Los ojos de Jessica estaban llenos de una desesperación silenciosa, y sus palabras resonaban en la mente de Jasmine. «Protégelo, Jasmine. Protege a mi hijo y el legado de Adrienne. Hay cosas que necesitas saber, verdades que deben ser expuestas». Y así, Jasmine, una joven con casi nada, aceptó la misión de una vida. No era solo una camarera, era una guardiana de secretos, una justiciera en potencia, y el dolor de Victoria era solo el comienzo de su venganza silenciosa. Adrienne había muerto porque estaba demasiado cerca de la verdad. Había comenzado a investigar las finanzas de su madre, las inexplicables transferencias de dinero, las empresas fantasmas. Era un hombre atormentado por la conciencia, dividido entre el amor por su madre y el horror por los descubrimientos que hacía. Victoria, dándose cuenta de que su hijo se estaba convirtiendo en una amenaza, no dudó. El accidente automovilístico que le quitó la vida a Adrienne no había sido un accidente. Jasmine poseía las pruebas, y el intento de Victoria de comprar a Tyler solo había confirmado su culpa y acelerado los planes de Jasmine. En los 3 años que siguieron a la muerte de Adrienne, mientras trabajaba incansablemente para mantener a Tyler, Jasmine dedicó cada momento libre a reunir evidencias. Contratos secretos, correos electrónicos incriminatorios, testimonios de extrabajadores intimidados. Cada fragmento de información era una pieza crucial del rompecabezas que estaba armando con paciencia y determinación. Sabía que enfrentar a Victoria Blackwood sería peligroso, pero la memoria de Adrienne y Jessica y el futuro de Tyler le daban el coraje necesario para seguir adelante. El encuentro en el cementerio había sido el catalizador. La máscara de Victoria había caído, revelando su verdadera naturaleza, y Jasmine sabía que el momento de actuar se acercaba. Los meses siguientes fueron de una tensión silenciosa. Victoria, humillada por la negativa de Jasmine, movilizó su ejército de abogados e investigadores privados. Intentó de todas las formas encontrar algo que pudiera usar contra Jasmine, algo que la descalificara como madre y le diera la custodia de Tyler. Sin embargo, cada intento era frustrado por la discreción y la vida irreprochable que Jasmine había construido para sí y para su hijo. La joven camarera, por su parte, continuaba su rutina exhaustiva, pero ahora con un propósito aún mayor, un sentido de urgencia que la impulsaba. Sabía que el enfrentamiento final era inevitable. Jasmine no tenía la fortuna de Victoria, pero tenía la verdad, y la verdad, creía ella, era un arma mucho más poderosa que el dinero. El peso de la responsabilidad, de llevar el legado de Adrienne y Jessica, de proteger a Tyler de un destino cruel, era inmenso, pero también era el combustible de su coraje. Las noches estaban llenas de revisión de documentos, organización de pruebas, visualización del momento en que Victoria Blackwood finalmente pagaría por sus crímenes. El día del ajuste de cuentas llegó de forma inesperada, como un trueno en cielo azul. Victoria, en su arrogancia, inició un proceso legal para obtener la custodia de Tyler, confiada en que su influencia y dinero aplastarían a Jasmine.
La audiencia preliminar fue programada en un tribunal imponente, con columnas de mármol y un aire pesado de formalidad. Jasmine, vistiendo su mejor pero sencillo vestido, sintió la mirada de desdén de Victoria sobre ella, pero no vaciló. Llevaba consigo una carpeta gastada, pero que contenía el peso de años de investigación y la esperanza de justicia. En el momento en que el juez, un hombre canoso con una expresión cansada, preguntó a Jasmine si tenía algo que presentar en su defensa, un silencio tenso se cernió sobre la sala. Victoria sonrió, confiada en su victoria inminente. Pero Jasmine, con una mirada determinada que se encontró con la de Victoria, abrió la carpeta y comenzó a exponer, con una calma sorprendente, cada detalle de los crímenes de la billonaria. Los murmullos en la sala comenzaron bajos y fueron creciendo, transformándose en un zumbido de shock e incredulidad. Los fiscales presentes en la sala, que hasta entonces trataban a Jasmine con condescendencia, ahora la miraban con una mezcla de asombro y admiración. Cada prueba presentada era un golpe preciso en el imperio de Victoria Blackwood, revelando una compleja red de corrupción que se extendía por décadas e incluía el robo de la fortuna de Jessica, el asesinato de Adrian y la manipulación de mercados. Victoria, antes inquebrantable, observaba la escena con el rostro contorsionado en una mezcla de furia y pánico. Su poder, su influencia, todo se estaba desintegrando ante sus ojos, sacado a la luz por la valentía e inteligencia de una mujer que había subestimado y despreciado. La audiencia, que debería haber sido un simple trámite para Victoria, se transformó en un escenario para su ruina. La historia que Jasmine contaba no era solo sobre un nieto, sino sobre la verdad que no podía comprarse, la dignidad que no podía negociarse y la justicia que, por lenta que fuera, un día llegaría. Ese día, en el silencio que siguió a la última palabra de Jasmine, Victoria Blackwood, la mujer que siempre usó su dinero para controlar todo, descubrió que la persistencia, la inteligencia y el coraje de una camarera negra podían, sí, derribar el poder más arrogante. El imperio de Victoria se desmoronó en cuestión de semanas. Las pruebas de Jasmine eran irrefutables, y los medios, sedientos de un escándalo que involucraba a una de las figuras más poderosas del país, transformaron la historia en titular. Victoria Blackwood fue arrestada, su nombre arrastrado por el fango, y su fortuna, construida sobre mentiras y crímenes, fue confiscada para resarcir a las víctimas. Jasmine, sin embargo, no sentía triunfo o euforia. Había un vacío, un cansancio profundo, pero también la certeza de que había hecho lo correcto. Tyler, ahora seguro en sus brazos, era su propósito, su legado. La historia de Jasmine Washington se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que la justicia, a veces, elige los caminos más improbables y las manos más inesperadas para manifestarse. Ella no se hizo rica o famosa, pero encontró una paz que el dinero jamás podría comprar. La vida siguió su curso, más ligera, más plena, con la memoria de Adrienne y Jessica honrada, y Tyler creciendo libre de las sombras del pasado. Y en el corazón de Jasmine, una verdad silenciosa resonaba. La dignidad y el coraje de una mujer común fueron capaces de desmantelar el poder más arrogante, demostrando que no todo valor puede medirse en dinero. Y así, la historia de Jasmine Washington llega a su fin, pero su eco resuena fuerte. Victoria Blackwood, la mujer que creyó que podía comprarlo todo y a todos, vio su imperio desmoronarse, no por una fuerza igual o mayor en riqueza, sino por el coraje inquebrantable de una joven madre. Descubrió de la manera más dura que no todo poder puede silenciar la verdad, ni toda fortuna puede borrar la dignidad. La travesía de Jasmine nos muestra que incluso ante la más cruel de las injusticias y el poder más opresor, la persistencia, la inteligencia y sobre todo el amor pueden ser las armas más letales.
Ella no buscaba la riqueza de Victoria, sino la justicia para Adrien y Jessica y un futuro seguro para Tyler, y fue exactamente eso lo que logró. La historia de Jasmine es un recordatorio poderoso para todos nosotros. Nunca subestimes la fuerza de quien ha sido subestimado. La verdadera victoria no está en tener más, sino en ser más resiliente, más verdadero, más humano. Que la historia de Jasmine Washington te inspire a encontrar tu propia fuerza, a luchar por aquello en lo que crees y a recordar que, al final, la verdad siempre encuentra un camino hacia la luz. Si esta historia te conmovió, dale like, compártela con tus amigos y suscríbete al canal para más relatos de superación y justicia. Juntos podemos amplificar estas voces e inspirar a aún más personas. Hasta la próxima historia.